Está en silencio, profesora. Ya, ahora sí, perdón. Les decía que vamos a partir la clase con una actividad inicial que nos va, con unas preguntitas que les voy a hacer a cada uno, donde vamos a ir analizando el por qué y qué significa leer algo y cómo lo podemos comprender. ¿Ya? Así vamos a partir. Entonces, vamos a ver si proyectamos algo. Estamos abriendo aquí la... Ya. Quiero ver si ven la presentación. No sé si la están viendo. No, no se ve nada. Ya, esperen un momentito. ¿Ver? Vamos a ver qué pasa con esta presentación. Se supone que debe verse. ¿Dónde está? No, nada, profesora. Aquí viene. Momentito. Bueno, a ver si no se ve, vamos a hacerla de forma oral nada más. Más que nada las quería proyectar para que las fueran como leyendo, porque de repente las preguntas cuesta como retenerlas un poquito. Oye, ahora no quiere nada conmigo el proyecto. Pucha, que lástima. Bueno, las preguntas eran las siguientes. Vamos a ver ahí. No sé qué pasó que no quiere proyectarse. Pero las preguntas eran las siguientes. La primera dice ¿cuándo lees? ¿En qué situaciones? ¿Cuándo leen ustedes? ¿En qué situaciones leen? En todas. ¿Cuáles son todas? En el colegio, eh, cuando hay que ver los ingredientes de alguna receta. Ya, Generalmente uno está leyendo todo. ya. ¿Y los demás? Los demás están, no sé, parece que no están En mi conectados. trabajo, en el día a Ya, día, cuando veo, como dice la compañera, una receta de cocina, eh, ya, en todas las actividades diarias. ya. Ok. Exactamente, ¿cierto? Nosotros donde vamos, todo lo que tenemos a nuestro alrededor significa que lo vamos leyendo, desde la micro que tomamos, ¿cierto? En la mañana, que vamos al trabajo, los letreros que vamos viendo en la calle, alguna información, ¿cierto? Importante. Lo primero que hacemos en las mañanas, ya estamos tan tecnificados en el tema del celular, que lo primero que hacemos es tomar el celular y revisar ahí, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay de nuevo? Ahora, ¿por qué leen? ¿Cuál es el objetivo de leer, creen ustedes? A ver, Para informarnos, ya. ¿Para qué más uno puede leer? ¿Solamente para informarnos?
Sí, para orientarnos, de tener la información que debemos hacer para, como le dije anteriormente, para todos los casos en la vida, para guardar en la memoria, para todo. Ya, pero nosotros no les creo que solamente estén leyendo para informarse. Yo creo que también ustedes en el celular cuando abren no solamente están leyendo cosas informativas, estarán leyendo algo para entretenerse también, ¿o no? Cuando leen los memes o qué sé yo, el TikTok o cosas que aparecen ahí en las redes sociales y uno se ríe de eso, ¿cierto? También uno se entretiene de eso. Entonces, ¿o no? Claro, para todo el día a día, para llevar la vida con más tranquilidad, Claro, para saber de nuestros familiares, para eso, información, para todo. ya. Entonces ahí tú ya cambiaste el abanico, no solamente para informarte, tú me dijiste, ¿cierto? Para saber de los familiares, es decir, para comunicarse. Y lo otro para entretenerse. Exacto. Entonces, ahí ya se nos abre un poco el abanico del hecho de la profundidad de lo que significa leer algo, ¿cierto? Que no es solamente para estudiar, o como ustedes me decían, de ¿cierto? Aprender en el colegio, ir leyendo información, sino que también para comunicarse y para entretenerse. La lectura nos permite hacer todo eso. Ahora, ¿qué tipo de textos leen ustedes? ¿Qué leen primordialmente? Porque no todos nos gustan las mismas cosas. ¿Qué les gusta leer? La verdad, o sea, porque nosotros no tenemos la cultura, muchas personas no, ¿cierto? Muchas personas que no tienen la cultura de estar leyendo un texto, no todos andan con un libro en la mano y leyendo, sino que varía el tipo de texto o lo que a ustedes les entretiene o les llama la atención leer. Bueno, a mí particularmente leo, me gustan las películas de terror, eh, sí, pero no novelas, más que todo películas de terror, es lo que me gusta. Ya. Entonces, ¿tú lees ese tipo de cosas? Sí, de vez en cuando sí. Ya. ¿Y tú, Claudia? A mí me gusta todo lo que tiene que ver con medicina. Ya, Siempre estoy leyendo ese tipo de cosas. ya. ¿Como libros o siempre estás buscando como Estoy buscando información siempre información? sobre las enfermedades. Ah, Lo que pasa perfecto. es que yo tengo crisis de pánico y le tengo fobia a los medicamentos. Entonces siempre estoy leyendo Al qué respecto. componentes tiene esto, para qué hace mal y todo eso. Ya, perfecto. Y Carlos, no sé si estará ahí o no está. ¿Está ahí con la foto? La Sigri me dijo que estaba en turno, así es que no creo que este pueda estar ahí participando mucho, pero me imagino que está escuchando. Ya, ustedes Oh, me yo estoy van en turno, pero pedí permiso. Sí, sí, No creo. ya, gracias, Edison. Bueno, ahora viene una pregunta de cómo leen, qué estrategia de lectura utilizan, cómo leen ustedes. Yo en lo particular eh, empiezo a leer como súper rápido, Ya, como que me falta tiempo y como que me va quedando lo más importante de cada cosa que leo. ya. ¿Y tienes que volver a retomar después en lo que a Siempre. releer? Ya, ya. ¿Y tú, Edison? Bueno, yo leo a medias, o sea, leo para retener toda la información y si, como dice uno, la cosa está buena, todo se me graba y ahí mismito voy retomando toda la información. Ya, ok. Ya, bienvenida Marcela, vi que te acabas de incorporar al grupo. Ya, a ustedes ahí me han dado harta información al respecto con estas preguntitas que les hice, ¿cierto? ¿Cuándo leen? ¿Por qué leen? ¿Qué leen? ¿Qué tipo de texto? ¿Y cómo leen?
ahí cada uno tiene su forma. Bueno, dentro de la lectura específicamente, es como bien, no hay como una receta, como le dijera, universal, que es como la medicina de, por decirlo. Lo que se les enseña generalmente son tipos de estrategias que les ayuda a ustedes a mejorar la lectura y a su vez la comprensión lectora. Porque cada uno, como Claudia lo comentó, ¿cierto? Dijo ella que leía rápido. Edison, ¿cierto? Dijo que él leía más pausado, ¿cierto? Y por parte. Entonces cada uno va buscando una estrategia personal para poder lograr el objetivo que es la comprensión lectora de un texto. Porque en el fondo lo que nosotros hacemos cuando leemos algo es comprenderlo. Tratar de extraer qué información o qué es lo que me quiere entregar ese texto. Entonces, a partir de eso, ¿cierto? Nosotros hoy día voy a tratar de entregarle algunos tips que les pueden ayudar y a mejorar un poco esto lo de la comprensión lectora. En las clases anteriores ya algo habíamos hablado en la clase de lenguaje, pero hoy día vamos a profundizar un tema. ¿Qué se acuerdan un poco de lo que dijimos que podía ayudar para mejorar la comprensión lectora anteriormente? ¿Se acuerdan algo? De lo que vimos, los que estuvieron en la clase anterior. Marcela, Claudia, perdón, me parece, y Marcela me parece que eran las que más participaban, si mal no recuerdo. No me acuerdo, profesora, si estuve en la anterior. Que Ya, estuve con pero este problema de mi hija chiquitita, que la tuve que operar, entonces falté a muchas clases. bueno, entonces, no sé quién se acordará, Marcela o Carlos, no recuerdo bien quién estuvo en la primera clase, pero yo les di como algunos tips muy básicos que les podían ayudar para mejorar, ¿cierto?, la comprensión lectora. Primero, ¿qué es lo que hacen ustedes cuando ven un texto? Cuando se lo entregan ahí o han hecho ensayos de prueba, ¿qué es lo primero que ven ustedes? ¿Qué es lo que hacen? Yo lo miro, me doy cuenta que es tremendo y se me corta la leche al tiro. Y se desmotiva inmediatamente. Al tiro. Ya. ¿Y qué más? Disculpe, profesora, es que no escuchaba. Me fui a poner audífono porque tengo malo, parece el sonido del computador. Ah, ya. Marcelo, estamos hablando de algunos, estamos recién partiendo y haciendo algunas preguntas para iniciar el tema de la comprensión lectora. Entonces Ya. pregunté, ¿qué hace cada uno en estos minutos para poder, qué hace cuando se enfrenta frente a un texto? ¿Cuál es su reacción? Mire, ¿Qué es lo primero que que hace? nada trato de estar sola y lo leo como 10 veces porque me cuesta cantidad comprenderlo. Ya, Pero lo leo una vez, lo leo otra vez y trato de comprender. ya, ok. Bueno, aquí hay otra, ¿se fijaron que cada una tiene su estrategia? Claudia lo lee rápido, Edison lo lee lento por párrafo y Marcela requiere, ¿cierto?, de estar tranquila y lee muchas veces en texto para tratar de extraer la idea de lo que eh, quiere extraer del texto. Bueno, aquí, como les dije delante, vamos a tratar de dar algunos consejos para mejorar la comprensión lectora. Ahora sí están viendo la proyección, ¿verdad? Sí, profesora. Ya. Bueno, Sí. hay que tener claro primero de que la combinación de las diferentes técnicas y estrategias de comprensión lectora, que son las que cada uno me nombró recién, porque son sus formas, sus estrategias para poder leer, ¿cierto?, van sumadas también a la capacidad individual para asimilar los textos. Es decir, yo la manera que utilizo, mis técnicas, mi estrategia, las tengo que sumar a mi capacidad individual. Es decir,
si estoy tranquila, si estoy inquieta, si me cuesta concentrarme, ¿cierto? Si estoy con problemas, etcétera. Entonces, todo eso también se suma a la estrategia o a la técnica que van a utilizar para mejorar y que la comprensión lectora y la lectura sea más rápida y lograr, ¿cierto? Obviamente, extraer la información, ¿ya? Entonces, lo primero que hacemos cuando vemos un texto es le miramos al título. ¿Se acuerdan? El título es lo primero porque ya el título me está sugiriendo algo. Me está dando como una idea de lo que puede venir en el texto. Lo otro muy importante es que, aunque sea un texto largo, ustedes pueden ir párrafo a párrafo y pueden ir subrayando, leyendo y subrayando todas las cosas importantes que crean ustedes que aparecen en ese párrafo o en ese texto, ¿ya? Analizándolo, digamos, por parte. Ahora, leer en voz alta también ayuda, como otro paso, pero cuando estamos en una prueba, obviamente no vamos a leer en voz alta, pero sí podemos utilizar la técnica cuando estamos solos o tranquilos, cuando tengamos que leer algún tipo de información, yo puedo leer en voz alta también, y eso también ayuda un poco a mejorar la comprensión y lo otro, la velocidad de la lectura. Porque si yo leo rápido, como decía Claudia, y tengo que volver a retomar la lectura es porque estoy leyendo, pero no estoy comprendiendo. Como Marcela lo dijo, lo tengo que leer muchas veces, es la misma situación. Entonces, si vamos pausadamente, leyendo, subrayando y digamos en voz alta, me voy escuchando, puedo ir elaborando, ¿cierto?, una mejor comprensión. Lo otro que pueden ir a hacer resúmenes, pequeños resúmenes, breves, como les decía adelante. Yo leo un texto, extraigo la idea de ese párrafo y voy al otro. Porque cada párrafo me va a ir entregando un tipo de información que después, al unir toda esa información, esas ideas que yo voy extrayendo, me va a permitir sacar la información completa del texto. También me puedo hacer preguntas, ¿ya? Para identificar un poco cuáles son las ideas, decir cuándo, el qué, el cómo, el por qué sucede, ¿ya? Y lo otro muy importante, que yo les dije en la clase también de lenguaje, que es muy importante tener presente, de que yo tengo que tener claridad en todas las palabras que aparecen en el texto. Es decir, si yo desconozco el significado de una palabra, obviamente que me va a dificultar la comprensión del texto. Por eso que es muy importante tener la claridad de todas las palabras y cuando usted haga el resumen, ¿cierto? Vaya leyendo, va a ir subrayando y va a ir destacando cada palabra que usted no entiende lo que significa y va a buscar, ¿cierto?, el significado o, si están en una prueba, pedirle al profesor que le aclare el concepto. Porque acuérdense que el diccionario a mí me va a entregar varias definiciones de una palabra y esa definición yo tengo que adaptarla al contexto del texto mismo, porque ahí voy a utilizar la definición que corresponda a cada texto. ¿Vamos entendiendo o está muy complicado? No, está bien, profesora. ¿Está bien? Ya. Vamos entendiendo. Ya. Pero vamos viendo que son cosas como bien prácticas, ¿cierto? Que pueden ir aplicando para ir mejorando esta comprensión lectora. Ya, aquí yo les hablaba, ¿cierto? Ubicar las palabras clave, que es lo que les decía decir. Porque a veces hay palabras clave que me cambian en todo el contexto. Si yo no la entiendo, esa palabra me va a cambiar todo el sentido del texto. También se pueden hacer predicciones. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, yo puedo ir adelantando, ¿cierto? ¿Cuál será el final del texto? Y me va dando como una idea. Probablemente, aquí estamos hablando de manera general, no estamos hablando específicamente de las pruebas, ¿ya? Sino que son como técnicas, les digo, como consejos,
de cómo mejorar la comprensión lectora, que esto les va a permitir no solamente para responder una prueba, sino que para todos los textos que ustedes quieran leer. Entonces, yo me voy anticipando, decir, por ejemplo, le van a dar un texto y usted decir, oh, va a quedar a la mitad, y usted diga, ¿cómo te crees tú que va a terminar? ¿Qué final le daría? ¿Le puedes cambiar el final? Etcétera. Esas son como, de alguna manera, como predicciones de que me van dando la posibilidad también de desarrollar la imaginación, porque se supone que la lectura también desarrolla la imaginación. ¿Ya? No, no está todo dado, uno va, a medida que va leyendo, se va imaginando la situación. Entonces ahí también uno puede aprovechar ese impulso y desarrollar más la imaginación y ir previendo algunas cosas. Lo otro importante es visualizar una idea, es decir, poder apoyarnos en el momento de comprender un texto y crear nuestras propias imágenes, ¿ya? De lo que estamos leyendo. Por eso es que cuando antes uno leía, porque ahora hay muchas redes sociales, estamos bombardeados de mucha tecnología y todo está dado. No nos da espacio para nosotros desarrollar la imaginación. Entonces, antes uno se leía una novela y uno se la iba imaginando, ¿cierto? Se iba imaginando los personajes de acuerdo a las descripciones, los ambientes en los cuales se estaban desarrollando, etcétera, etcétera. Entonces, eso también un poco se pierde y debemos rescatarlo en estos textos, ¿ya? Utilizar harto eso, recordando tiempo atrás. Ya, ¿qué preguntas tienen al respecto acá? ¿Entendieron algo? ¿Se les hizo sentido algunas cosas? ¿Han utilizado un poco todas estas técnicas a lo mejor? ¿Alguno? Coméntenme un poquito. El diccionario, profesora, he ocupado yo cuando a veces estoy leyendo. Ya, perfecto. Entonces ahora te fijaste que es muy importante eso, es clave también para mejorar la Claro, comprensión. Claro que sí. sí, claro que sí. Y lo otro importante es que cuando utilices el diccionario, busca la definición adecuada al texto, al contexto del texto mismo. Porque de repente hay una definición en el diccionario que no concuerda con la idea del texto. Entonces uno tiene que siempre adaptarla. Ahora, uno siempre tiene como idea de lo que significan algunas palabras, como también desconoce completamente lo que significa una palabra. Por eso es que nos ayudamos un poco en el diccionario, ¿ya? ¿Alguna otra duda hasta ahora? ¿Vamos bien? Vamos bien. Van bien, ya. Excelente. Ya. Entonces, vamos a ir viendo algunas. Bueno, aquí hay que tener presente también de que los tipos de preguntas que uno le puede hacer al texto también tienen un orden o una... Espérenme que estoy tratando de proyectar aquí, disculpen. Un orden, ¿cierto? Que me permite a mí clasificar los tipos de preguntas que me pueden realizar de un texto, ¿ya? Entonces, los vamos a ir, ya. Que en el fondo, todos los textos siempre nos entregan información en 3 niveles. ¿Cuáles son esos niveles? Primero, extraen información explícita, ¿ya? ¿Qué significa información explícita? Significa encontrarla ahí mismo. Es decir, como lo dice, copiar y pegar, ¿ya? Nos dan un texto, ¿cierto? Y nos hacen alguna pregunta y uno puede utilizar
la manera directa, ¿cierto? Va al texto y encuentra la respuesta ahí mismo, ¿ya? Sin cambiarle nada. Y eso se llama explícita, ¿ya? La otra forma es una información implícita. Implícita quiere decir que yo tengo que pensar y buscar, ¿ya? Es decir, deducirla en el contenido del texto cuál es la respuesta, ¿ya? Y por último, está la de nivel valorativo, ¿ya? Generalmente las de nivel valorativo son preguntas abiertas, cuando hacen, ¿cierto? Preguntas abiertas al texto, ¿por qué? Porque ahí cada uno va a responder de acuerdo a su opinión, usando experiencias, vivencia y los valores, ¿cierto? Con respecto al tema en el cual están tratando. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos bien. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahora? ¿No? ¿Todo bien? Ya. ¿Les hace sentido esto o traen recuerdos de alguna forma de cómo nosotros podemos extraer esta información? ¿Se acuerdan de algo? Sí, Ya. Ustedes han hecho ensayos de prueba. sí, profesora, ¿Y cómo les ha ido con respecto a eso? más o menos. Más o menos. Y de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, en este poquito rato, ¿les hacen sentido algunas cosas? Sí, profesora, porque a veces nos dejan abiertas las preguntas y en realidad uno de repente no sabe bien qué contestar o Ya. nos hacen cambiar el final de un cuento, de lo que sea, y hay uno que dice, uy, pero qué coloco, qué final coloco, y Claro. como que uno se cierra. Exacto. Entonces, aquí yo creo que hasta ahí, hasta lo que hemos visto en este momento, les va a ayudar bastante todo este tipo de consejos, ¿ya? Teniendo presente, como tú dices, ¿cierto? En lo cambiar los finales y es porque en el texto tienen que tratar de irse mentalizando, digamos, con la mente y tratando de imaginar, como uno en el texto trata de involucrarse dentro del texto. Entonces van dejando volar su imaginación y de ahí, ¿cierto? Pueden sugerir algún final distinto, de acuerdo a lo que ustedes han vivido, de acuerdo al manejo del tema del texto que le están dando, etcétera. Pero por lo general son cuentos, ¿cierto? En los cuentos. Entonces, en los cuentos uno puede inventar, porque los cuentos son relatos reales o ficticios. Entonces, de acuerdo a toda la información que se le está entregando, usted va inventando algo acorde, ¿ya? Como la continuidad de algo. Y ahí echan volar su imaginación. Entonces, eso es importante también irlo desarrollando. Y lo otro que tú me dices, ¿cierto? Es cuando las preguntas están abiertas, es porque son de manera personal, en el cual usted tiene que dar una opinión, tiene que compartir alguna experiencia o alguna vivencia, o simplemente aflorar los valores, ya, qué sé yo, el amor, la perseverancia, la solidaridad, el respeto, etcétera. O sea, va todo ligado en esta parte valorativa. Es por eso que queda abierta a que tú, de acuerdo al tema que te entregan, tú das una opinión, depende de cómo te hagan la pregunta, o compartes una experiencia vivida o de alguien cercano, alguna vivencia, ¿cierto? Porque a todos nos suceden cosas o como tampoco no sucede. Entonces, en esta parte del nivel valorativo, yo puedo, no necesariamente tiene que ser siempre una
respuesta positiva, puede ser una respuesta negativa, me refiero a decir no, yo no comparto tal cosa, o yo nunca he tenido esta experiencia, o nunca me ha tocado vivir algo. Entonces también hay una respuesta que no siempre tiene que ser positiva. ¿Me van a entender? Es una respuesta personal del participante. Exactamente, es una respuesta personal y como le reitero, no debe ser siempre un sí, también puede ser un no, ¿ya? Pero siempre esas preguntas no deben causarnos problemas y tampoco nos deben dar la duda de que yo si la respondo estará bien o estará mal, no, porque es el pensamiento personal, es la experiencia personal o es la vivencia personal o es lo que yo pienso frente a algún tema determinado. Lo que sí es importante en este tipo de preguntas es la fundamentación del por qué yo pienso, opino o por alguna razón así. ¿Ya? Eso es muy importante, fundamentar el qué, el no o el sí, pero siempre se responde. Aunque yo diga no, por ejemplo, hay una pregunta de, no sé, pues, ¿usted ha sufrido alguna vez algún, por decirle, maltrato o violencia intrafamiliar? Me estoy poniendo bien dramática. Entonces, claro, yo digo, no, yo no lo he sufrido, pero yo no respondo a la pregunta. Entonces, al no responderla, estoy objetándola. Yo tengo que responderla, porque si en mi caso no ha pasado eso, yo digo, no he sufrido y respondo la pregunta de manera negativa, pero la respondo. Siempre hay que responderlas. Y no siempre son positivas. Porque, claro, después el profe te va a decir, ¿por qué no respondiste? No, porque a mí no me ha pasado, pero responda el por qué no le ha pasado. Pero siempre yo la respondo, eso es muy importante. ¿Me van entendiendo la idea en ese nivel de preguntas? Sí, profesora, mire, por ejemplo, le doy un ejemplo, un texto que tuvimos que hacer, decía, por decirle rápido, ¿tú salvarías a la paloma? Entonces uno dice, sí, la salvaría porque es un ser vivo. ¿Cómo la salvaría? Y uno explica, pero hay un compañero que dijo, no, yo no la salvaría porque las palomas son una plaga, prefiero que estén muertas. Y eso Ya. también es una respuesta. Exacto, y también es válida. Están las dos buenas, las dos válidas, porque, como les digo acá, no siempre es un sí, puede ser un no, y su fundamentación está correcta, porque es a partir de su experiencia, de sus valores frente y lo que él piensa sobre un tema determinado. Por eso que son abiertas, ¿me entiendes? Si lo importante en este tipo de preguntas es la fundamentación, es decir, explicar el por qué, la razón del por qué digo sí y el por qué digo no. ¿Me entiendes? No basta solo colocar sí o no, sino que la fundamentación es importante, porque eso te va a dar como el refuerzo a la respuesta que yo decidí ocupar en esa pregunta. ¿Me entiendes? Sí, Entonces profesor, ahora con entendí. seguridad tienen que responder este tipo de preguntas valorativas. ¿Ya? Con seguridad, porque ahí tienen que acudir a su experiencia, como les digo, a sus vivencias, a sus pensamientos, a los valores. Probablemente algunos, no sé, pues voy a haber puesto sí, me gustaría porque no me gustan las palomas, por ejemplo. ¿Ya? Y bueno, es válido, porque, o sea, va también aplicando ahí su nivel valorativo de valores. A lo mejor no le gustan los animales, ¿me entiendes? Entonces también ahí es como válido. Ya. Así sea cruel la respuesta, hay que darla igual. Hay que darla igual, sea positiva o negativa, pero lo importante de la respuesta es la fundamentación, el decir por qué respondo sí o por qué respondo no, por qué razón. Siempre la fundamentación al respecto, ¿ya? Eso nunca olvidarlo. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ya. Después vamos a hacer, yo creo que en la segunda parte vamos a hacer algunos ejercicios quizás para ir reforzando un poco. Ya. En la parte explícita está claro, ¿cierto? El encontrar ahí mismo en el texto
la respuesta. Yo voy y la encuentro ahí mismo. Ya. La lectura, nosotros cuando leemos, ya sea de manera rápida, lenta, tenemos que tener claro de que la lectura es todo un proceso mental también, ¿cierto? Y de decodificar la información. Entonces, cuando a veces leemos rápido, nos sucede de que cambiamos alguna palabra clave, ¿ya? Creemos que dice algo y no es la misma palabra. Nos puede suceder. Entonces, eso ya me está cambiando un poco la información y debemos ser más pausados, ¿ya? Tratar de ir leyendo paso a paso, lento, lento, y no a la rápida, porque se supone que yo voy decodificando todo el texto y mi cerebro lo va procesando de alguna manera. Y eso es lo más importante. Generalmente lo hace uno a través de, por la misma vida rápida que uno tiene, cuando uno va por la calle, ¿cierto? Va mirando, pero no va observando. El observar quiere decir mirar detalladamente a algo. Y esto nos pasa igual con la lectura, porque nosotros como vamos a la rápida, sí dice eso, y después lo vamos leyendo, oh no, ¿verdad? Me doy cuenta, no decía eso, era lo contrario, yo creí que decía, o decía, no sé, pues algo positivo y era no, era negativo, lo leí mal. Entonces todas esas cosas tenemos que irnos dando conscientemente, ir mejorando todas esas cosas para ir teniendo una mejor comprensión lectora. Porque yo cuando leo conscientemente me voy preocupando de todo este tipo de cosas. También es importante la ortografía, la ortografía que se utiliza, porque si hay una coma me da un sentido distinto a una frase o una oración a si no la tiene, por ejemplo, a un punto. Es como súper importante. Los tildes también, pues no es lo mismo decir, por ejemplo, papá que papa, tienen significado distinto. ¿Te fijas? Cosas como tan básicas que increíble que nos afecta en la lectura y en la comprensión lectora. Sobre todo cuando nosotros hacemos al revés, tratamos de escribir, expresar lo que queremos, estamos pensando y llevarla al papel. Eso cuesta mucho, es un proceso que es difícil para algunos, porque mi mente es más rápida de lo que yo trato de escribir. Entonces, tratar de expresar lo que yo estoy pensando es un proceso un poco más complejo. Sobre todo cuando a ustedes le hacen escribir, por ejemplo, un final en un tipo de texto, ¿ya? O redactar no sé, una carta, o redactar algún tipo de cualquier cosa que ustedes le digan que creen, es un poco más difícil, porque estoy tratando de sacar toda la información que en este minuto tengo en mi cerebro y traspasarla al papel. ¿Me van entendiendo? Eso es un poco más difícil y hay que hacerlo con mucha cautela. Y siempre que yo escribo, releerlo. Y ¿cierto? Releerlo, porque tengo que pensar que la persona que va a leer el texto tiene que entenderlo y tiene que entender el mensaje que yo estoy tratando de entregar. Entonces, cuando yo lo leo, lo puedo leer en voz alta o en voz baja, me voy a dar cuenta, ¿cierto?, de que está mal redactado. Yo misma me doy cuenta. Entonces, si yo no lo entiendo es porque algo falta ahí. Está mal explicado o faltó algún punto, con una pausa, una coma. ¿Me van entendiendo? Entonces ahí uno se va auto mejorando el tema de la lectura y la comprensión, y aquí estamos hablando un poco de la escritura también, porque también es parte de esto. Ya. Sí, eso está como las marcas, las imitaciones, marcas de Adidas, le ponen, los chinos le agregan una letra, le quitan una letra, le ponen un dibujito, pero la gente al verlo cree que dice Adidas.
y no es así. Ah, claro, claro, claro. Sí, claro. Lo que pasa es que dentro del lenguaje también nosotros nos llevamos por imágenes. Las imágenes también nos dan, eh, a lo mejor, nos dan información. Entonces, claro, uno asimila y asocia a alguna imagen de alguna marca en especial, pero cuando leen, por ejemplo, el logo de Coca-Cola, por decir, ya todos conocemos el logo de Coca-Cola, pero algunos le ponen, no sé, ron o no le pongamos ya copete, eh, no sé, pon cola. Ah, mira, ahí dice Coca-Cola, pero uno no se da el tiempo, no, porque hay una palabra distinta que ya cambia, porque estamos acostumbrados a asociar, digamos, imágenes con un logo en particular, y eso sucede Como un habitualmente. mensaje subliminal, algo así. Exacto, exactamente, un mensaje subliminal, ¿ya? Porque justamente los publicistas utilizan un poco esto, a ellos hacen como dentro de su estudio, el utilizar ciertas imágenes que el cerebro las procesa por, por imágenes guardadas en nuestro cerebro. Entonces hace asociación asocia, ¿ya? Es como eso. Pero claro, y ahí uno no se da cuenta después cuando lo observas, porque uno lo ve, pero no lo observa. Después si se da uno un tiempo y se pone a observar realmente lo que dice ¿verdad? No decía esto, pues decía esto otro. Pero es por lo mismo que les decía adelante, que uno va tan rápido que no se detiene a procesar la información. ¿Ya? Entonces hay que, lo mismo que pasa en los textos, hay que detenerse un poco a procesar la información, porque es una decodificación. El cerebro lee y va decodificando, ¿cierto? Entonces va procesando la información. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir mejorando, ¿ya? A través de su forma. Es decir, nosotros vemos un texto y sabemos inmediatamente por su estructura qué es lo que es. Si es una carta, es un poema, es un cuento. Entonces ya vemos la forma, pero ahora tenemos que ¿cierto? Leer su contenido. ¿Qué es lo que nos está haciendo? Y como lector, ¿cierto? Tenemos expectativas y conocimientos previos de los textos. Por eso que vamos de nuevo al título, ¿cierto? Ahí ya tenemos una idea, un conocimiento previo. Y nos da también cierta expectativa de qué es lo que pueden tratar el texto. Ya voy con una idea de lo que se trata. Y si no tengo la idea y no conozco el texto por, digamos, la palabra o de qué se trata, voy al diccionario y busco qué significa eso. Entonces ya teniendo un conocimiento previo, que en este caso sería el significado de una palabra, que a lo mejor en el título no es conocida, o qué es, en el caso, por ejemplo, de, no sé, pues hablar de una tribu indígena. Yo, si soy, por ejemplo, inmigrante, no voy a conocer las tribus indígenas del país de Chile, por decirlos algo. Entonces, ¿quiénes eran? Y yo busco ahí quiénes son y ahí voy con una idea. Ah, esto es de población indígena, van a hablar a lo mejor de pueblo originario. ¿Me entiendes? Esas pequeñas cosas ahí me van como sugiriendo y me van ayudando, me van preparando para, ¿cierto? Poder decodificar correctamente la información y tener algunas ideas de qué se va a tratar el proceso. Claro, para el desenlace. Exacto, para ver qué es lo que me va a entregar ahí. Eso es, ¿ya? Bien. ¿Todo bien hasta ahora? Todo bien. Profesora, perdón, una consulta. Diga. Lo que pasa es que a mí realmente me complica leer, me aburren, por eso Ya. leo muy rápido, pero como un ejercicio podré ir leyendo aunque sea una página diaria a ver si me queda en la cabeza. Por supuesto que sí. Lo que Ya. pasa es que cuando uno promueve la lectura, no necesariamente tienes que leerte un libro de 1000 páginas, no. Puedes partir con cualquier cosita pequeña. Es que yo tomar el libro me da, como que me da hasta taquicardia. No es lo mismo que leer, por ejemplo,
algo que está en la tele, en el celular, pero leer el libro, agarrarlo, oh, es una paja, profe. Bueno, ocupa un poco estas técnicas o estos consejos. Probablemente toma, como tú dices, una página diaria y lo que puedes ir haciendo es ir párrafo por párrafo. Como para entender la primera página. Exacto. Tú por el primer párrafo trata de sacar la idea, por último la vas anotando. Y eso me va a ayudar al final, ¿cierto? Por supuesto, porque tú al final vas a ir resumiendo cada párrafo y que te va a dar la idea general de todo lo que tú leíste. Es que más que entender ese párrafo, yo quiero como acostumbrar a mi cerebro a que se tranquilice y que pueda leer. Entonces se me ocurrió que voy a leer una página diaria, la voy a tratar de entender y me imagino que eso le va a ayudar a mi cerebro a, a tomar información, a guardarla, a acostumbrarme. Por supuesto, porque esto es un ejercicio. Ya, gracias, profesora. Entonces tú tienes que irlo practicando. No es que tú lo vas a hacer de aquí a mañana, no, es un proceso. Entonces uno a medida que va ejercitando el cerebro se va a ir acostumbrando a a una rutina, a una forma. Y lo vas a ir ejercitando. Y cada vez, a lo mejor vas a partir, no sé, una semana, una página diaria, probablemente después la otra semana puedes aumentarla a 2 páginas. Y de a poquito, ¿cierto? Lo vas ampliando hasta que logres quizás leer un libro completo, ¿me entiendes? Es una ejercitación diaria, ¿ya? O latina, no diaria, porque no todos no tenemos ahora con toda esta dinámica, no nos vamos a sentar a leer todo el día, pero sí un ratito y le va tomando el gustito. ¿Ya? Yo he conocido muchas personas que nunca fueron lectoras y que de repente tomaron, no sé, un libro pequeño y de a poquito como que se fueron ejercitando hasta que fueron descubriendo el gusto de la lectura, porque hay que tomarlo como que el gusto de la lectura porque me ayuda a desarrollar también la imaginación, que eso es lo importante, a desarrollar la imaginación. Y además a ti que te gusta el caso de la salud, es como ir descubriendo, porque te va a ir alimentando esas ganas de conocer más cosas y de buscar más información. Entonces ahí ya te está despertando ese gustito. Inconscientemente tú vas descubriendo más. Y eso te va a invitar a que vayas leyendo más y de mejor manera. ¿Te fijas? Entonces, por eso que ahí también viene una vez que ya tomes este ejercicio y lo vayas haciendo como más natural, vas definiendo el gusto de lo que es lo que más te va a gustar leer. ¿Me entiendes? Y eso no quita de que tú puedas leer cualquier texto y ya vas a tener el ejercicio ya adecuado en el cerebro, de tal manera que cada vez se te va a hacer como más fácil y más rápido obtener la información. Profesora, pero cuando a uno le gusta como más un tema, yo me he dado cuenta que uno aprende más. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la biología y cuando hay textos de biología los aprendo rápido, o sea, leo con facilidad y contesto con facilidad. Claro. Entonces, cuando hay textos que a uno no le gusta, uno lo tiene que leer una vez, 2 veces, hasta que logra como entender algo. Claro. Claro. No, sí, por eso te digo, va en el gusto cuando uno ya selecciona, pero sí, esta estrategia, la idea es que te permita leer todo, independiente de lo que tú puedas elegir como algo predilecto. Pero... Profesora, disculpe, y en la prueba vienen como muchos textos para leer y contestar, porque hace poquito nos entregaron una prueba para hacerla, y venían casi puros textos para leer y contestar. Habían unos textos más fáciles y otros más difíciles, pero eran casi puros textos para contestar. Sí. Terminamos con dolor de cabeza leyendo tanto. No, es así. Cada prueba viene con texto y de acuerdo al texto vienen una cantidad de preguntas. Y esa cantidad de preguntas pueden ser de estas 3 formas: explícita, implícita o valorativa la respuesta. ¿Ya? Vamos a hacer después un break. Después del break yo tengo unas pruebas que quiero que vayamos analizando y vamos a ir aplicando un poco esto para que vayamos ejercitando. Ya, porque la idea es esa, que después puedan responder bien las preguntas a partir de todos estos pequeños consejos, porque no son todos los consejos, hay muchos consejos, cada uno
igual que cuando nos dan consejos para la vida, uno va a elegir lo que les acomode mejor y que les ayude, ¿cierto?, a resolver el problema, que en este caso es mejorar la comprensión lectora. Entonces uno les va dando como ciertos tips nomás para que puedan ayudar a ir mejorando porque es un ejercicio, insisto, es un ejercicio, ya que uno tiene que ir entrenando el cerebro para ir mejorando. Y si no me gusta el texto, bueno, voy a aplicar un poco, ¿cierto?, de todo lo que me van sugiriendo y voy a ir haciendo todas estas cosas. Pues si no me gusta, bueno, lo voy a leer, voy a ver el título ya de qué se trata, voy a ir resumiendo por parte, qué sé yo, voy a tratar de hacerlo, porque hay que hacerlo. Y para leer por agrado y por gusto, tomo todo lo que a mí me llama la atención y lo leo obviamente con mayor placer. Pero hay que leer todo. Ya en este caso hay que leer de todo. Y para entretención ocupo lo que me gusta. ¿Ya? Ya. Ya. Son las 11. ¿Les parece que volvamos como a las 11:15? Sí, está bien. Sí, ¿Ya? profe, sí. Para que se tomen un cafecito o algo. Y en la segunda parte vamos a tratar de hacer unos ejercicios ahí con unas pruebas que yo tengo ahí con algunos textos, ya, para que vayamos como analizando y ahí vamos ejercitando un poco. ¿Les parece? Sí, profe. Ok. Ya. Entonces nos vemos en 15 minutitos más.